soy Iván, y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Hoy les traigo una historia que ha estado rondando en mi mente desde hace meses, una historia que, en cierto modo, nunca quise contar, pero que siento que es el momento adecuado. La verdad es que lo que voy a relatarles es algo que me ha perseguido durante años, algo que me quitó a mi mejor amigo, Hernández, y que reveló una oscuridad que nunca imaginé que existiera. Así que, si eres de los que disfrutan de lo macabro y lo misterioso, quédate conmigo hasta el final, porque lo que estoy a punto de contarles cambiará todo lo que saben sobre las leyendas de los hombres lobo. La historia comienza con una tragedia personal, con la pérdida de Hernández, un amigo cercano y compañero de toda la vida. Éramos inseparables, dos almas unidas por el misterio, siempre buscando lo inexplicable. A veces, creo que fue esa curiosidad por lo oculto lo que nos metió en problemas. Hernández había sido el primero en interesarse por el mito del hombre lobo. Me recuerdo claramente cómo, una noche, mientras cenábamos en mi casa, me habló de los rumores que había escuchado sobre una aldea cerca del Vaticano. Decía que había un hombre, un tal Marcos, que durante las noches de luna llena se transformaba en una criatura violenta, un ser que ya no era humano. Yo no lo creía al principio, como cualquiera en su sano juicio lo haría. Pensé que era una historia más de esas que los viejos contaban en los bares. Pero Hernández era diferente. Sabía que detrás de cada leyenda, por más absurda que pareciera, siempre había algo de verdad. Y entonces comenzó su investigación. Días y noches pasaron, y Hernández no dejaba de indagar. Su obsesión por descubrir la verdad lo llevó a seguir pistas cada vez más oscuras, hasta que un día, sin previo aviso, desapareció. Yo sabía que algo andaba mal. En el fondo, sentía que la obsesión por desentrañar esa historia había consumido a mi amigo, llevándolo a un destino fatal. Decidí seguir sus pasos, aunque sabía que corría un grave peligro. Pero al final, cuando lo encontré, ya era demasiado tarde. Hernández había sido encontrado muerto, devorado por una criatura que no se parecía a nada que el mundo conociera. Nadie pudo explicarlo. Los informes oficiales hablaban de un ataque animal, pero yo sabía que no era así. Había algo más detrás de su muerte, algo mucho más oscuro que no podía ser explicado con simples palabras. Fue entonces cuando, al revisar sus pertenencias, encontré algo que me heló la sangre. Un pequeño cuaderno, donde Hernández había anotado sus investigaciones, había trazado mapas y dejado escritos sobre las noches de luna llena y los extraños sucesos que ocurrían en la aldea cerca del Vaticano. Pero lo más inquietante de todo estaba en las últimas páginas. Allí, en letras temblorosas, había escrito: "El exorcismo del hombre lobo está por comenzar". Y, aunque intenté no darles importancia, esas palabras me persiguieron como una pesadilla. Después de la muerte de Hernández, mi vida cambió para siempre. Me adentré en un mundo desconocido, uno que no solo hablaba de hombres lobo, sino de pactos oscuros y exorcismos secretos. Fue ahí cuando descubrí que la existencia de estas criaturas no era solo una leyenda. Los hombres lobo eran reales, y lo que es aún más aterrador, no eran simplemente víctimas de una maldición, sino que eran manipulados por fuerzas mucho mayores que ellos mismos. Y el exorcismo de esos seres, algo tan antiguo como la propia oscuridad, era la única forma de librarlos de su destino. Pero, ¿por qué contarles todo esto ahora? ¿Por qué revivir esta historia que me arrastra a un abismo que preferiría olvidar? La respuesta es sencilla, porque todo lo que Hernández investigó, todo lo que encontró, me lleva a un misterio mucho más grande de lo que imaginaba. Un misterio que conecta al Vaticano con las criaturas que cazamos en la oscuridad y con un poder que ha estado oculto durante siglos. Lo que voy a compartir con ustedes hoy es la historia de un exorcismo secreto, una historia de terror que va más allá de cualquier cosa que puedan imaginar. Les hablaré de la lucha contra un hombre lobo, pero no el tipo de hombre lobo que las películas nos muestran. No, este es el hombre lobo real, el que se alimenta de sangre inocente y cuya maldición solo puede ser deshecha por un sacrificio. Este es el relato que Hernández estaba a punto de descubrir, y que, de alguna manera, me ha tocado a mí continuar. Así que, si están listos para conocer lo que realmente sucede cuando un hombre se convierte en una bestia, acompáñenme.
porque lo que les voy a contar cambiará la forma en que ven las leyendas del hombre lobo. ¿Listos? El exorcismo está por comenzar. Hola a todos, soy Iván, su anfitrión en este oscuro y espeluznante podcast. Hoy, les traigo una historia que probablemente los dejará sin aliento. Mi compañero Hernández no está conmigo hoy. Lamentablemente, fue devorado por un hombre lobo en una de nuestras expediciones. Aunque lo extraño, su recuerdo sigue vivo en cada relato que comparto. Y hoy, en su honor, voy a contarles uno de los relatos más aterradores y ocultos que he encontrado sobre el Vaticano y el exorcismo de una bestia que parecía ser mitad hombre y mitad lobo. Todo comenzó hace algunos años en una pequeña aldea cerca del Vaticano. Era un pueblo tranquilo, habitado por personas que dedicaban sus vidas a la fe y a sus familias. Sin embargo, entre ellos vivía un hombre que, según los rumores, escondía un terrible secreto. Este hombre, de apariencia ordinaria y comportamiento reservado, se transformaba en algo monstruoso en las noches de luna llena. Al principio, las personas ignoraban las extrañas desapariciones de ganado y los aullidos que desgarraban la tranquilidad de la noche. Pero pronto, comenzaron a desaparecer personas, y el miedo se apoderó de todos. Este hombre, al que llamaremos simplemente la bestia, no era consciente de sus actos. Durante el día, se comportaba como un aldeano más, trabajando, hablando con sus vecinos y asistiendo a misa. Sin embargo, cuando caía la noche, una fuerza oscura lo poseía, y sin poder evitarlo, su cuerpo se transformaba en el de una criatura sedienta de sangre. La gente comenzó a temerle, pero al mismo tiempo, le tenían compasión. Sabían que, en el fondo, él no deseaba causar el mal. Sin embargo, su existencia se convirtió en una amenaza, y fue entonces cuando los líderes de la aldea acudieron al Vaticano en busca de ayuda. Ahí es donde entra nuestro protagonista, el Padre Juan. Este sacerdote no era un hombre cualquiera. Era conocido por su habilidad para enfrentar las fuerzas del mal y había llevado a cabo varios exorcismos en su vida. Cuando los aldeanos llegaron con la historia de la criatura, él supo que tenía que intervenir. Al escuchar los detalles sobre el caso, Padre Juan sintió que estaba ante algo único y aterrador. Sabía que no solo enfrentaría una posesión común, sino que lidiaría con una fuerza que desafiaba toda lógica. Padre Juan viajó al pueblo acompañado de su asistente y de una serie de artefactos sagrados que había recolectado durante años. Sabía que tendría que recurrir a todo su conocimiento para enfrentar a esta criatura. Al llegar, lo recibieron con miradas de temor y respeto, pues los aldeanos sabían que él era su última esperanza. Se le advirtió que la bestia era impredecible y que podría atacar en cualquier momento, especialmente durante las noches de luna llena. Esa noche, Padre Juan pidió hablar directamente con el hombre que estaba detrás de la bestia. Con los ojos llenos de vergüenza y miedo, el hombre le confesó entre lágrimas que no recordaba nada de lo que hacía cuando la luna llena brillaba en el cielo. Solo tenía vagos recuerdos de violencia y de despertar con las manos cubiertas de sangre. Aterrorizado, el hombre suplicó al Padre Juan que lo ayudara, que lo liberara de la oscuridad que lo controlaba. Esa conversación dejó al Padre Juan con una sensación de inquietud. No solo estaba tratando con un hombre poseído, sino con alguien cuya alma había sido devorada por el odio y la violencia. Durante la conversación, el hombre mencionó que, años atrás, había hecho un pacto para obtener fuerza y poder, sin saber que el precio sería tan alto. Ahora, se encontraba atrapado en una prisión de carne y hueso, transformándose en un monstruo sin voluntad propia. El Padre Juan comprendió que este caso requeriría algo más que un simple exorcismo. Decidió que el hombre debería ser trasladado a la iglesia principal del pueblo, esperando que el lugar sagrado ayudara a debilitar a la criatura. Los aldeanos, aunque temerosos, aceptaron ayudar y entre todos lograron encadenar al hombre en un rincón de la iglesia. La noche estaba por caer, y el miedo en los ojos de todos era palpable. Cuando la luna llena comenzó a elevarse en el cielo, el hombre empezó a retorcerse de dolor. Sus gritos de agonía llenaron la iglesia, y sus músculos comenzaron a hincharse y deformarse. Los aldeanos se alejaron, horrorizados, mientras Padre Juan se preparaba para enfrentarse a la criatura. Con un crucifijo en la mano y oraciones en sus labios, el sacerdote se acercó a la bestia que ya no era un hombre,
sino un lobo aterrador, con ojos rojos y colmillos afilados. Este fue el primer enfrentamiento entre el padre Juan y la criatura. Esa noche, el sacerdote comprendió que no estaba simplemente luchando contra una posesión, sino contra una maldición tan antigua como el tiempo. En ese momento, comenzó a orar con fervor, intentando contener a la criatura con la fuerza de su fe. Sin embargo, la bestia era poderosa y, con cada oración, parecía resistir con más fuerza. La batalla estaba apenas comenzando, y el padre Juan supo que necesitaría más que su fe para enfrentarse a este enemigo. Mientras los aldeanos observaban con horror, el sacerdote decidió que tendría que recurrir a todos los conocimientos de exorcismo que poseía, pero también tendría que investigar el oscuro pacto que había sellado el destino del hombre. El Vaticano siempre ha sido un lugar rodeado de misterio, de secretos antiguos que permanecen ocultos a los ojos del mundo. Muchos han intentado desentrañar su historia, pero pocos han logrado ver más allá de sus puertas sagradas. Pero detrás de los muros de la Santa Sede, existen fuerzas que trascienden lo terrenal, fuerzas que no están relacionadas con la fe común, sino con el más profundo abismo del mal. Fue aquí, en este lugar, donde un hombre se enfrentaría a lo impensable, a una lucha contra lo demoníaco que pocos se atreverían a abordar. Ese hombre era el padre Juan. El padre Juan era un exorcista experimentado, uno de los más respetados dentro del Vaticano. Sus años de servicio a la Iglesia lo habían llevado a conocer los rincones más oscuros de la espiritualidad, y sus ojos ya no se sorprendían ante los signos de la posesión. Había enfrentado muchas entidades demoníacas a lo largo de su carrera, pero nunca antes algo tan insidioso, tan peligroso, como lo que estaba a punto de investigar. La historia del hombre lobo, de Marcos, le había llegado a través de fuentes confiables dentro del Vaticano, y aunque los relatos eran espeluznantes, el padre Juan sabía que no podía ignorarlos. La aldea cercana al Vaticano había sido marcada por una serie de sucesos extraños. Los habitantes hablaban de un hombre que se transformaba en una bestia cada luna llena, y aunque los médicos intentaron explicar estos eventos como trastornos psicológicos o enfermedades raras, nadie podía negar las huellas de carnicería que aparecían en la aldea. Nadie se atrevía a acercarse al hombre que se decía era el responsable de los ataques. Durante semanas, la iglesia había intentado ignorar el asunto, pero la situación empeoró. Las víctimas eran cada vez más y los relatos, más aterradores. Fue entonces cuando el Vaticano, temeroso de que esta amenaza pudiera desbordarse y afectar su imagen, decidió actuar. No era común que la iglesia interfiriera directamente en problemas como este, especialmente cuando se trataba de lo que muchos consideraban supersticiones. Sin embargo, el padre Juan era diferente. No solo creía en los demonios que poseían a los seres humanos, sino que también sabía que el mal podía manifestarse de muchas formas, incluso de las más insospechadas. Su experiencia con lo sobrenatural lo había preparado para enfrentarse a la oscuridad en todas sus formas, pero jamás imaginó que se enfrentaría a algo tan antiguo y letal. Al llegar a la aldea, el padre Juan fue recibido con desconfianza y miedo. Los aldeanos no querían hablar. Temían represalias de la criatura que acechaba en sus noches. Los ojos de los pocos que se atrevían a salir de sus casas estaban llenos de terror, y las casas parecían vacías, como si la vida misma hubiera huido del lugar. La atmósfera era opresiva, tensa, como si todo estuviera esperando a que algo terrible sucediera. Tras unas horas de investigación, el padre Juan pudo hablar con algunos habitantes. Muchos eran reacios a contar lo que sabían, pero un anciano, visiblemente aterrorizado, finalmente confesó que había visto al hombre transformado en una criatura horrenda. Era como un lobo, pero más grande, más fuerte, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad, relató el anciano con voz temblorosa. No era un hombre. No, padre. Era algo más. Algo que no pertenece a este mundo. Con estas palabras, el padre Juan comprendió que la situación era más grave de lo que había imaginado. Lo que comenzó como una simple investigación sobre una criatura mitológica se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo. Sabía que no estaba frente a un simple hombre lobo. Estaba frente a una manifestación demoníaca. Algo o alguien había maldecido a este hombre. Lo había transformado en una bestia sin control.
y esa maldición solo podía ser rota a través de un exorcismo. Un exorcismo que pondría a prueba todas sus creencias y habilidades. El padre Juan pasó los siguientes días investigando más a fondo, buscando cualquier rastro de la oscuridad que pudiera haber caído sobre el hombre. Descubrió que Marcos había sido un hombre normal en su juventud, pero que, en su desesperación por obtener poder, había hecho un pacto con una entidad de las sombras. Esta entidad le había ofrecido la habilidad de transformarse en una bestia, pero a cambio de su alma. En algún momento, Marcos cedió y aceptó el trato, sin saber que se condenaría a una vida de horror eterno. La criatura que surgió de este pacto no solo era un hombre lobo, sino una mezcla de fuerzas demoníacas que controlaban su voluntad. Al descubrir estos detalles, el padre Juan se sintió abrumado, pero sabía que debía actuar rápidamente. La maldición de Marcos había crecido tanto que ahora no solo afectaba a su alma, sino que comenzaba a afectar a la propia tierra. El mal se estaba propagando, y si no se detenía pronto, las consecuencias serían catastróficas. El padre Juan entendió que debía ir más allá de un simple exorcismo. Necesitaría todo el poder de la iglesia y la ayuda de otros expertos en lo oculto para hacer frente a la entidad que había poseído a Marcos. Con el corazón pesado y el alma cargada de dudas, el padre Juan se preparó para lo que sería el desafío más grande de su vida. Lo que no sabía era que, a medida que se acercaba a la verdad, se iría adentrando en un campo peligroso y desconocido, donde no solo se enfrentaría a la oscuridad, sino también a los horrores del pasado que jamás deberían haber sido desenterrados. La batalla contra el hombre lobo había comenzado, pero el padre Juan no estaba preparado para la magnitud del mal que tendría que enfrentar. La investigación que el padre Juan comenzó en la aldea cercana al Vaticano estaba lejos de ser sencilla. Los antiguos relatos sobre el hombre lobo, las criaturas y los pactos oscuros que los rodeaban, no eran solo leyendas de la gente supersticiosa. Cada paso que daba lo sumergía más en un abismo de secretos que los habitantes de la aldea habían intentado esconder durante generaciones. Cuanto más profundizaba en la historia de Marcos, el hombre que se transformaba en bestia cada luna llena, más se daba cuenta de que no era solo un problema de posesión demoníaca, sino algo mucho más antiguo y poderoso. El padre Juan había comenzado su investigación con lo que parecía ser una tarea rutinaria, simplemente examinar los sucesos extraños que habían ocurrido en la aldea. Pero cuando se encontró con los primeros testimonios de los aldeanos, comenzó a comprender que la naturaleza de la maldición era mucho más aterradora de lo que jamás había imaginado. En un principio, los relatos parecían sacados de un cuento de hadas oscuro. Un hombre que se convertía en lobo, que cazaba a los inocentes y arrastraba sus almas hacia las profundidades del abismo. Pero pronto, las historias se hicieron más sombrías, y la verdad salió a la luz. Según los testimonios de los ancianos del pueblo, Marcos había sido un joven lleno de ambiciones. Un hombre que soñaba con obtener poder, riquezas y control sobre su destino. Sin embargo, en su desesperación, se había acercado a un hombre extraño, conocido solo como el Viajero. Este misterioso ser, cuyas ropas siempre estaban cubiertas de polvo y cuyas palabras eran tan persuasivas como venenosas, le había ofrecido una oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad. ¿Quieres poder?, le había preguntado el viajero a Marcos, con una voz que parecía retumbar en lo más profundo de su alma. ¿Quieres ser más fuerte que cualquier hombre? ¿Vivir más allá de los límites de los mortales? ¿Alcanzar la gloria eterna? Entonces, debes pagar el precio. Tu alma. Marcos, cegado por su ambición, aceptó el trato sin pensarlo dos veces. De inmediato, el viajero le entregó un amuleto con un símbolo extraño grabado en su superficie. Era una especie de marca que brillaba con una luz azulada, como si el propio mal se manifestara a través de ella. Esa noche, la transformación de Marcos comenzó. El amuleto era la llave para acceder a la maldición, y al ponerlo sobre su pecho, las fuerzas oscuras lo tomaron, uniendo su alma a una entidad demoníaca cuyo poder era infinito. A partir de ese momento, Marcos ya no sería un hombre común. Se convirtió en una bestia, un hombre lobo, condenado a seguir los deseos de la entidad durante toda su vida. El padre Juan se sentó en su escritorio, rodeado de viejos libros de teología y grimorios,
buscando algo que pudiera ayudarlo a comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Al investigar más sobre el viajero, descubrió que no era un ser humano, sino un antiguo demonio conocido en los círculos esotéricos como el Tentador. Era una de las entidades más poderosas que había existido, y había sido responsable de infundir la tentación de la ambición en los hombres a lo largo de la historia. Aquellos que caían en su trampa se veían condenados a una vida de sufrimiento, transformándose en monstruos o pagando el precio de su alma a través de pactos aterradores. A medida que avanzaba en la investigación, el padre Juan empezó a comprender que la maldición que había caído sobre Marcos no solo le había otorgado el poder de convertirse en lobo, sino que lo había unido al tentador en un vínculo de sangre. Esto significaba que la fuerza demoníaca que controlaba su cuerpo no era solo una simple posesión, sino una lucha constante entre la humanidad de Marcos y la bestia que lo devoraba desde adentro. No era una posesión que pudiera ser fácilmente liberada con un simple exorcismo. La entidad había marcado su cuerpo y alma con un sello que solo podría ser destruido de una manera mucho más compleja y peligrosa. El padre Juan entendió que el exorcismo al que se enfrentaba no sería como los demás. Debería enfrentarse no solo a la bestia que habitaba en el cuerpo de Marcos, sino también a la entidad demoníaca que lo había condenado. La lucha espiritual sería titánica, una batalla contra el mal más antiguo, y las fuerzas de la Iglesia, por más poderosas que fueran, tendrían que estar preparadas para el desafío. La Iglesia, al enterarse de los detalles del pacto con el tentador, decidió enviar ayuda. A medida que el padre Juan se acercaba al centro del problema, comprendió que necesitaría más que oraciones y agua bendita para desterrar a esta entidad. Necesitaría un ritual profundo y antiguo, uno que estuviera más allá de lo que la Iglesia había enseñado, algo que solo los más grandes exorcistas, aquellos que habían tenido contacto con lo sobrenatural más oscuro, conocían. Para ello, debía recurrir a los secretos ocultos de la Iglesia, aquellos que solo los más antiguos y sabios sacerdotes conocían. El tiempo apremiaba, y el padre Juan sabía que, si no actuaba rápidamente, la maldición de Marcos podría expandirse más allá de la aldea, alcanzando incluso los muros del Vaticano. Los indicios de que algo aún peor estaba por suceder comenzaron a volverse más evidentes. La entidad que poseía a Marcos no solo lo había transformado en un monstruo, sino que había comenzado a sembrar su influencia en otros lugares, y la oscuridad se estaba extendiendo con rapidez. La batalla que se avecinaba sería más peligrosa de lo que cualquier sacerdote del Vaticano podría haber anticipado, y el padre Juan estaba a punto de adentrarse en una lucha espiritual sin precedentes. Con cada descubrimiento, se acercaba más al abismo, y con él, la posibilidad de que el mal pudiese finalmente ser destruido. La luna llena ya se asomaba en el cielo, bañando la aldea cercana al Vaticano con su luz plateada. El aire estaba pesado, cargado de una tensión palpable que parecía presagiar algo terrible. El padre Juan había pasado días estudiando los rituales antiguos, buscando una manera de ayudar a Marcos. El hombre, a pesar de sus esfuerzos, aún no parecía consciente del peligro que corría, pero lo que más le inquietaba era el hecho de que, a pesar de las precauciones, nada podría detener lo que ocurriría esa noche. Marcos había aceptado el desafío de enfrentarse a la bestia que habitaba en su interior. El padre Juan había intentado convencerlo de que el exorcismo no sería sencillo, que la lucha contra lo que moraba en su cuerpo y alma requeriría más que su voluntad. Sin embargo, Marcos estaba decidido a enfrentarse a su destino, aunque no comprendía realmente la magnitud de la amenaza. A medida que caía la noche, una extraña quietud envolvía la aldea. Los aldeanos se recogían temprano en sus casas, evitando las calles como si el mismo aire les augurara algo malo. El padre Juan, con la ayuda de algunos de los más ancianos de la aldea, había logrado organizar una vigilia cerca de la casa de Marcos. Nadie podía predecir lo que sucedería exactamente, pero todos sabían que esa noche sería decisiva. Mientras esperaban, el padre Juan sentía como su cuerpo respondía con un extraño hormigueo. Una sensación incómoda que indicaba que algo se estaba gestando, algo que era mucho más allá de lo que la mente humana podría comprender. Sabía que la transformación de Marcos no era algo que se pudiera detener con simples oraciones. Había algo más profundo, algo que estaba más allá de su control.
A medida que la luna alcanzaba su punto más alto en el cielo, algo en el aire cambió. Un rugido bajo resonó en el interior de la casa de Marcos, seguido de un gruñido profundo que heló la sangre del padre Juan. En ese momento, supo que la transformación había comenzado. Marcos se encontraba en su casa, solo, temblando con una mezcla de miedo y angustia. El dolor era insoportable, una sensación de que su cuerpo se estaba rompiendo, estirándose, transformándose en algo ajeno a él. De repente, sus huesos comenzaron a crujir, y su piel, una vez humana, comenzó a rasgarse, revelando un pelaje espeso y oscuro que cubría su cuerpo. El rostro de Marcos se alargó, su boca se abrió en una mueca de desesperación mientras los dientes se alargaban, afilados como dagas. Su mirada, antes humana, se transformó en un brillo salvaje y primitivo, los ojos de un animal, los ojos de una bestia. Cuando el padre Juan llegó corriendo a la casa de Marcos, fue recibido por una imagen aterradora. Allí, en el umbral de la puerta, estaba el hombre convertido en un lobo gigante. La criatura, que aún llevaba vestigios de la humanidad que había sido, gruñó con furia, su respiración pesada y su mirada fija en el sacerdote. El hombre lobo, ahora completamente transformado, rugió con fuerza, y la violencia de su grito resonó en el silencio de la noche, como si toda la naturaleza misma temiera lo que acababa de ocurrir. El padre Juan intentó mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que su fe sería puesta a prueba de manera brutal esa noche. Lo que tenía delante no era simplemente un hombre poseído por una entidad demoníaca, sino una criatura de pesadilla, un ser que había sido marcado por un poder ancestral y oscuro, algo que estaba más allá de la comprensión humana. Marcos, en su forma de lobo, se lanzó hacia él con una velocidad sobrehumana. El padre Juan apenas tuvo tiempo de reaccionar, esquivando el ataque por un margen estrecho. El lobo, furioso, derrapó sobre el suelo con sus garras afiladas, dejando surcos profundos en la tierra. El sacerdote, con rapidez, recitó las primeras palabras del ritual, pero su voz fue casi ahogada por el rugido de la bestia. Las oraciones no parecían tener el efecto esperado, y la criatura se abalanzó nuevamente, esta vez logrando arañar el brazo del padre Juan. El dolor fue intenso, pero el sacerdote no se detuvo. Sabía que ese era solo el comienzo. La lucha no sería fácil, y no se trataba de salvar a Marcos como un simple exorcismo. Esa criatura, esa bestia, estaba más allá de cualquier poder conocido, y el padre Juan tenía que llegar al corazón de la maldición si quería detenerla. Con un gesto rápido, el padre Juan sacó del bolsillo el amuleto que había conseguido durante su investigación. Era un objeto antiguo, consagrado en la iglesia, y tenía el poder de conectarse con el alma de la criatura. A medida que lo levantaba hacia la luna llena, una extraña energía comenzó a emanar de él, iluminando la noche con un resplandor plateado. La bestia, al ver el amuleto, se detuvo por un momento, su cuerpo temblando como si algo dentro de ella reaccionara a ese poder. El padre Juan aprovechó la oportunidad para pronunciar un conjuro antiguo, uno que había aprendido de los libros secretos de la iglesia. Con cada palabra, la criatura parecía vacilar, como si la luz de la luna se filtrara a través de la oscuridad que la rodeaba. Pero el combate estaba lejos de terminar. La lucha continuaba, feroz y despiadada, mientras Marcos, aún atrapado dentro de la monstruosidad, intentaba resistir el poder que lo consumía. El exorcismo, sin embargo, apenas había comenzado. El padre Juan sabía que esa noche sería crucial, que el destino de Marcos, y quizás de la aldea entera, dependía de lo que sucediera en las próximas horas. El padre Juan respiró hondo, preparándose para lo que vendría. Sabía que la batalla contra la maldición no se libraría con una sola confrontación. El mal que residía en Marcos era profundo, y la lucha apenas había comenzado. La bestia rugió una vez más, y el exorcismo se desató en su máxima intensidad. El amanecer apenas se asomaba en el horizonte cuando el padre Juan regresó a su humilde habitación en la casa de retiro del Vaticano. La noche anterior había sido más aterradora de lo que había anticipado. La batalla contra el hombre lobo había dejado en su cuerpo los signos de un enfrentamiento brutal.
Su brazo izquierdo sangraba por las heridas de las garras del monstruo, y sus ropas estaban rasgadas por los violentos embates de la criatura. Sin embargo, más que las heridas físicas, lo que le pesaba era el agotamiento espiritual. Sabía que la lucha contra esa maldición no sería una tarea fácil, y que las fuerzas que enfrentaba estaban mucho más allá de cualquier exorcismo convencional. El padre Juan cerró los ojos por un momento, buscando consuelo en la oración, pero su mente no podía dejar de pensar en lo que había presenciado en la casa de Marcos. El hombre, convertido en un lobo monstruoso, era un ser dominado por una maldad primordial. Las oraciones que había recitado esa noche parecían insuficientes para calmar el caos interior del hombre lobo. El mal que habitaba en su cuerpo no era solo demoníaco, era algo mucho más antiguo, un poder ancestral que desbordaba cualquier explicación lógica. Durante la madrugada, había recibido la visita de algunos de los miembros más altos de la iglesia, quienes, al enterarse de los hechos, comenzaron a ofrecer su ayuda. El Vaticano, que había estado al tanto de los rumores sobre el hombre lobo en la aldea, ya había enviado varios agentes a investigar, pero no sabían cómo tratar un caso tan singular. Sin embargo, el padre Juan no se dejaba intimidar. Sabía que para enfrentar ese mal debía ir más allá de lo que los rituales tradicionales pudieran ofrecer. Necesitaría algo mucho más poderoso. A lo largo de los días siguientes, comenzó a prepararse para el exorcismo definitivo. Su estudio no solo se basó en los textos sagrados, sino también en los antiguos grimorios y libros de hechicería que había encontrado en las profundidades de la biblioteca secreta del Vaticano. Entre las páginas amarillentas de esos tomos, había secretos olvidados, conocimientos prohibidos que pocos sacerdotes se atrevían a consultar. El primer paso en sus preparativos fue contactar a varios sacerdotes y exorcistas de alto rango que pudieran ayudarle. Aunque muchos de ellos se mostraban escépticos, el padre Juan insistió en la gravedad del caso. Se reunió con algunos de los más sabios en los pasillos oscuros del Vaticano, explicándoles lo que había descubierto sobre el pacto oscuro que había hecho Marcos. Según las antiguas escrituras, el hombre que se transformaba en lobo había hecho un acuerdo con un demonio antiguo, un ser que otorgaba poderes sobrenaturales a cambio de la maldición eterna. Los textos hablaban de pactos sellados con sangre, de sacrificios horribles y de una conexión indestructible con la entidad que los había maldecido. El padre Juan necesitaba una solución, una que fuera más allá de las simples oraciones. Para esto, solicitó el uso de objetos sagrados que solo los exorcistas más experimentados podían manejar. Entre ellos se encontraba una cruz antigua que, según los relatos, había sido forjada en las mismas tierras donde se decía que el propio Satanás había caminado en la tierra. También consiguió una reliquia que contenía un fragmento de la Vera Cruz y un cáliz consagrado en el Vaticano, cuyo poder era conocido por pocos. Estos artefactos serían fundamentales en el ritual que planeaba ejecutar. Además de estos objetos sagrados, el padre Juan decidió que debía reunir a un grupo selecto de sacerdotes para que lo acompañaran en la misión. La fuerza de las oraciones de varios hombres de fe podría tener un impacto más potente en la lucha contra el demonio que habitaba el cuerpo de Marcos. El ritual de exorcismo no solo requeriría de palabras, sino de la unidad y la energía espiritual de todos los involucrados. Mientras tanto, Marcos permanecía bajo vigilancia en la casa de la aldea, donde el padre Juan lo había dejado tras la fatídica noche. La transformación del hombre lobo continuaba, pero de una manera más silenciosa. Aunque su cuerpo no cambiaba, su alma parecía estar en un estado constante de tormento, como si la lucha entre su humanidad y la bestia dentro de él fuera cada vez más intensa. El día antes del exorcismo, el padre Juan se retiró a su celda para meditar. No era un hombre dado a la desesperación, pero en ese momento, sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Sabía que esta misión podría costarle la vida. La iglesia le había encomendado una tarea que estaba más allá de cualquier expectativa humana, pero no podía fallar. Marcos, aunque poseído por una criatura del infierno, seguía siendo un alma humana, y el padre Juan tenía la responsabilidad de liberarlo. En su meditación, recordó una antigua advertencia que había leído en los grimorios. El mal más profundo se encuentra en el corazón del hombre, y el exorcismo más peligroso es el que se libra contra el deseo de poder. Sabía que Marcos,
Al haber hecho ese pacto con el demonio, había entregado su alma a cambio de un poder que ahora lo destruía. La clave para el exorcismo no estaba solo en combatir la criatura física que había tomado su cuerpo, sino en liberar el alma del hombre atrapado dentro de ella. El padre Juan se levantó de su oración con determinación renovada. Mañana sería el día. Prepararía el ritual final, sabiendo que, si no lograba romper la maldición, Marcos sería perdido para siempre. El destino de ambos, padre e hijo en espíritu, estaba por ser sellado, y el Vaticano, como siempre, guardaría en sus muros los secretos más oscuros de la humanidad. Pero el padre Juan sabía una cosa con certeza. En esa noche de luna llena, la batalla contra la oscuridad alcanzaría su punto culminante. Y solo uno de ellos, el hombre o la bestia, prevalecería. La luna llena se alzaba en el cielo nocturno, bañando el pequeño pueblo cercano al Vaticano con una luz plateada que, lejos de traer consuelo, solo acentuaba la sensación de desesperación. El aire estaba tenso, cargado de una electricidad inquietante, como si la naturaleza misma presintiera el caos que estaba a punto de desatarse. El padre Juan se encontraba en el templo, rodeado de sus colegas sacerdotes, todos listos para enfrentar la oscura criatura que había tomado el cuerpo de Marcos. Esta noche sería la primera de muchas batallas espirituales. La iglesia estaba silenciosa, exceptuando el murmullo de las oraciones que llenaban el espacio sagrado. El padre Juan había preparado con esmero cada detalle del ritual, confiando en que las fuerzas sagradas que había invocado lo ayudarían a vencer la oscuridad. Las velas encendidas, las reliquias sagradas colocadas sobre el altar y la música suave de los himnos religiosos formaban una atmósfera solemne. Pero no podía evitar la sensación de que todo eso era insuficiente frente al mal que se encontraba frente a él. Marcos, o lo que quedaba de él, estaba encadenado al altar. Sus ojos, antes llenos de humanidad, ahora reflejaban una mirada salvaje y vacía, como si estuviera atrapado en un abismo del cual no podía escapar. Su respiración era pesada, y de su cuerpo emanaba un olor a sudor y tierra húmeda, una mezcla repulsiva que hacía que el aire dentro de la iglesia fuera aún más irrespirable. El padre Juan observaba al hombre lobo con una mezcla de compasión y horror, sabiendo que el ser que tenía delante no era realmente la persona que había sido, sino un alma condenada. Con el apoyo de los otros sacerdotes, comenzó el ritual. Las palabras sagradas salieron de su boca con fuerza, intentando invocar la protección divina sobre la iglesia y exorcizar la entidad demoníaca que poseía el cuerpo de Marcos. Pero, apenas las primeras oraciones fueron pronunciadas, algo extraño ocurrió. La atmósfera dentro de la iglesia cambió de inmediato. El aire, que antes era frío y fresco, se volvió espeso, como si el mismo infierno estuviera invadiendo el lugar. Las velas titilaron, luchando por mantenerse encendidas, y un estremecedor grito resonó en la iglesia. El hombre, que hasta ese momento había estado inmóvil, comenzó a agitarse violentamente. Su cuerpo se convulsionó de tal manera que las cadenas que lo sujetaban a la mesa de sacrificio parecían a punto de romperse. Con un rugido gutural, sus ojos se tornaron completamente oscuros, como pozos sin fondo, y un extraño brillo maligno comenzó a emanar de su piel. El padre Juan, quien había visto muchas posesiones a lo largo de su carrera, nunca había presenciado algo tan brutal. La entidad dentro de Marcos era más fuerte de lo que había imaginado. El hombre lobo comenzó a emitir un sonido extraño, como un gruñido bajo, que hizo que los sacerdotes que lo rodeaban se estremecieran. En un abrir y cerrar de ojos, sus manos se convirtieron en garras afiladas, sus dientes se alargaron hasta formar colmillos y su rostro comenzó a deformarse, transformándose en una monstruosa versión de lo que una vez fue humano. La criatura comenzó a retorcerse sobre la mesa, rompiendo las cadenas con facilidad, y su rugido ensordecedor resonó por toda la iglesia, haciéndola temblar. «¡Dios mío!», exclamó uno de los sacerdotes, retrocediendo aterrorizado. El padre Juan no mostró miedo, pero el dolor y el sufrimiento de Marcos lo afectaban profundamente. Sabía que la lucha no sería fácil, pero la furia de la bestia era mucho más intensa de lo que había anticipado. La presencia del demonio dentro del hombre era tan poderosa que parecía absorber toda la energía espiritual de la iglesia. Con un movimiento rápido,
El padre Juan levantó la cruz sagrada, intentando forzar a la entidad a retroceder. En el nombre de Cristo, te ordeno que salgas de este cuerpo, gritó, pero la criatura solo se rió, una risa profunda y cruel que hizo que las paredes se estremecieran. La bestia estaba jugando con él. Marcos, ya casi completamente transformado, se lanzó hacia el altar, golpeando a los sacerdotes que intentaban contenerlo. Uno de ellos fue arrojado contra una de las columnas con tal fuerza que el impacto hizo temblar el techo. El padre Juan, con rapidez y sin dudar, colocó el cáliz consagrado en el suelo, haciendo una señal de la cruz mientras recitaba las palabras sagradas de un exorcismo antiguo, uno que había aprendido en sus años de experiencia. Pero la criatura no cedió. Por el contrario, parecía fortalecerse, como si se alimentara de las oraciones y de la fe que estaba siendo invocada. El padre Juan dio un paso atrás, sintiendo que el agotamiento lo invadía. Cada palabra que pronunciaba parecía ser absorbida por la entidad demoníaca, como si ésta estuviera burla y desafiando todo lo que le era sagrado. Era claro que este exorcismo no sería una lucha sencilla. La criatura dentro de Marcos no solo luchaba contra los rituales, sino que parecía conocer las debilidades del propio sacerdote. En ese momento, la criatura emitió un rugido tan fuerte que todos los presentes en la iglesia se cubrieron los oídos. El padre Juan, con el rostro empapado en sudor, miró a los otros sacerdotes. «Esto no ha terminado», murmuró, sabiendo que debía regresar al día siguiente con más fuerzas y más recursos para enfrentar lo que estaba a punto de desatarse. La lucha apenas comenzaba. Con la ayuda de los demás, lograron contener a la criatura momentáneamente, pero el padre Juan sabía que el verdadero desafío estaba por llegar. La entidad demoníaca era mucho más antigua y poderosa de lo que había anticipado, y la batalla por la salvación de Marcos sería más larga y peligrosa de lo que había imaginado. Pero no había vuelta atrás. Había hecho un juramento de luchar contra el mal, y no descansaría hasta cumplirlo. La luz de la luna llena atravesaba las grandes ventanas de la iglesia, filtrándose en rayos plateados que iluminaban las estatuas de los santos, los altares y las bancas vacías. Sin embargo, aquel lugar de veneración había dejado de ser un refugio de paz. La bestia, ahora completamente transformada, rugía con una furia incontrolable, haciendo temblar las paredes y dejando ecos de su ira en cada rincón del Vaticano. El padre Juan se encontraba en el altar, temblando por dentro, pero manteniéndose firme en su propósito. Sabía que su fe era la única arma con la que podía enfrentarse a lo que se estaba desatando frente a él. El hombre que había sido Marcos ya no estaba allí. Lo que quedaba de él era un monstruo, una criatura de ojos profundamente oscuros y un cuerpo cubierto por un vello espeso y oscuro, que brillaba con una resplandecencia inquietante bajo la luz de la luna. Su mandíbula alargada y sus colmillos afilados relucían con una malicia evidente. Las garras de la criatura se extendían hacia el altar, rasgando el suelo de piedra con facilidad, como si nada pudiese detener su furia. «En el nombre de Dios, te ordeno que salgas de su cuerpo», gritó el padre Juan, con una voz firme y resuelta, mientras levantaba la cruz sagrada hacia la criatura. Sin embargo, la bestia no mostró señales de ceder. En su lugar, levantó una mano monstruosa y la golpeó contra el suelo, produciendo un estruendo que hizo que las velas del altar se apagasen de golpe, sumiendo la iglesia en una oscuridad que solo parecía aumentar la tensión del momento. Los sacerdotes que acompañaban a Juan retrocedieron, algunos temblando, otros rezando en voz baja. Sabían que lo que enfrentaban era algo mucho más allá de cualquier exorcismo convencional. La entidad demoníaca que poseía el cuerpo de Marcos no solo estaba actuando de manera violenta, sino que parecía disfrutar de la desesperación de los hombres de fe que luchaban por mantener el control de la situación. El padre Juan sintió una presión en su pecho, una sensación de opresión que le dificultaba respirar. Era como si la oscuridad misma estuviera tomándole el aliento, tratando de arrancarle la fuerza espiritual que había acumulado durante años de oración. A pesar de todo, se mantuvo erguido, aferrado a su fe como un ancla en medio de la tormenta. La bestia, al notar el vacilante momento de su adversario, aprovechó para atacar. Con una rapidez sobrenatural, se abalanzó sobre el altar, derribando una de las estatuas cercanas,
que se estrelló contra el suelo en 1000 pedazos. El padre Juan apenas tuvo tiempo de reaccionar. El monstruo le dio un zarpazo en el costado, arrancándole un pedazo de su hábito y enviándolo a volar hacia atrás, chocando contra el suelo con un doloroso crujido de huesos. «No te detengas», gritó uno de los sacerdotes, que se acercó para intentar ayudar. Pero su intento fue inútil. La bestia se giró con rapidez, su mirada oscura fija en él. Con un gruñido ensordecedor, la criatura lanzó una patada feroz, arrojando al sacerdote contra una de las columnas. La iglesia resonó con el golpe, y por un momento todo quedó en un mortal silencio. El padre Juan se levantó lentamente, sintiendo el dolor en su costado, pero su determinación no se vio afectada. «Es ahora o nunca», murmuró para sí mismo. Tomó con firmeza la cruz que había caído cerca de él y la levantó hacia el aire, recitando un pasaje de un antiguo evangelio. En ese momento, una luz tenue comenzó a emanar del objeto, como si las fuerzas celestiales respondieran a su llamado. La bestia, al ver la luz, se detuvo por un momento. Sus ojos se entrecerraron, como si intentara comprender la fuente de ese poder. Pero el exorcismo no había hecho más que enfurecerla. Con un rugido feroz, se lanzó hacia el padre Juan, que apenas tuvo tiempo de apartarse. La criatura derrapó sobre el suelo, pero en el proceso golpeó las reliquias sagradas que estaban cerca del altar, destrozándolas en el proceso. En ese instante, el padre Juan comprendió que, a pesar de toda su preparación, el exorcismo no podía continuar en ese lugar. La iglesia, que había sido su refugio, ahora parecía estar siendo destruida por la misma oscuridad que había invocado. Necesitaban llevar al hombre lobo a un lugar aún más sagrado, más protegido por las fuerzas divinas. No había otra opción. «Llévenlo a la capilla secreta», ordenó, su voz llena de urgencia. El sacerdote que estaba cerca asintió rápidamente. Con ayuda de los demás, comenzaron a mover a la criatura hacia una de las salas más profundas de la iglesia, una capilla secreta que solo los altos miembros del Vaticano conocían. Era un lugar lleno de energía espiritual, y Juan esperaba que la concentración de las fuerzas sagradas pudiera ofrecerles una oportunidad real de exorcizar al demonio. Pero al mover a la bestia, algo extraño sucedió. Con cada paso que daba hacia la capilla, la criatura parecía ganar fuerza. Sus gritos de rabia se volvían más intensos y su forma se alzaba aún más grande, como si el hecho de ser trasladado a un lugar más sagrado despertara un poder ancestral en su interior. «No podemos seguir», exclamó uno de los sacerdotes, aterrorizado. «Este no es un hombre, es algo mucho más antiguo». El padre Juan no podía detenerse. Había llegado demasiado lejos. Sabía que la iglesia, con todas sus oraciones y su poder divino, aún no estaba lista para enfrentar un mal tan antiguo. «No hay vuelta atrás», dijo en voz baja, con la resolución renovada. «Vamos a enfrentarlo en el lugar donde la oscuridad no puede alcanzar». Pero al llegar a la capilla secreta, algo en el aire cambió. Un viento gélido sopló desde las paredes de la capilla, y la criatura, como si percibiera la trampa, se giró en un último intento de escapar. El padre Juan sabía que la batalla decisiva estaba a punto de comenzar, y que ya no había margen para la duda. La lucha por el alma de Marcos, y por la salvación del mundo, estaba a punto de llegar a su clímax. La capilla secreta del Vaticano, un lugar oculto y lleno de reliquias sagradas, era el último bastión de resistencia. Sus muros, cubiertos de antiguos frescos y símbolos de protección, estaban impregnados de una energía que, en circunstancias normales, habría sido suficiente para ahuyentar cualquier presencia oscura. Sin embargo, al entrar la bestia, el aire se volvió denso, cargado de una tensión palpable. Era como si la misma estructura de la iglesia temiera lo que estaba por suceder. El padre Juan, con el rostro cubierto de sudor y las manos temblorosas, se acercó al altar, donde descansaban varias reliquias que el Vaticano había mantenido escondidas durante siglos. Entre ellas, un cáliz antiguo, un fragmento de la verdadera cruz, y una espada consagrada que se decía contenía la fuerza de 1000 oraciones. Mientras los sacerdotes que lo acompañaban tomaban posiciones alrededor de la capilla, Juan comenzó a recitar salmos en voz baja,
como si intentara invocar todo el poder de la iglesia en ese momento. El hombre lobo, ahora completamente descontrolado, rugía y se retorcía sobre el suelo de mármol. Sus ojos, ahora inyectados de furia y odio, brillaban con una intensidad sobrenatural. Su cuerpo, cubierto de un pelaje negro como la noche, se movía con una velocidad y agilidad que no correspondían a lo humano. La criatura se alzaba sobre sus patas traseras, emitiendo gruñidos guturales mientras la tensión crecía. El alma de este hombre te ordena, demonio, que te vayas, gritó el padre Juan, alzando la espada consagrada hacia la criatura. Pero la bestia no respondió a sus órdenes. En lugar de eso, dejó escapar un aullido desgarrador que reverberó por toda la capilla. La vibración era tan fuerte que los sacerdotes se vieron obligados a taparse los oídos. El sonido parecía atravesar sus cuerpos, como si la misma oscuridad estuviera queriendo tragarlos. Los otros sacerdotes comenzaron a rezar en voz alta, recitando oraciones poderosas que pedían la intervención divina. El padre Juan, mientras tanto, mantenía la vista fija en la bestia, tratando de mantener la calma. Sabía que cada palabra pronunciada debía ser dicha con fe y sin vacilaciones. Cualquier duda, cualquier rastro de debilidad, sería aprovechado por la entidad demoníaca. La criatura, sin embargo, parecía alimentarse de esa tensión. A medida que las oraciones aumentaban en volumen y fervor, la bestia se retorcía aún más, su cuerpo descomponiéndose en una grotesca manifestación de poder. A veces se lanzaba contra las paredes, otras veces se arrastraba por el suelo, haciendo rechinar los bancos y las esculturas. No es suficiente. Esto no es suficiente, murmuró el padre Juan para sí mismo, su rostro demacrado por el esfuerzo y la frustración. Los sacerdotes seguían orando, pero había algo en la atmósfera que los hacía sentir que la lucha estaba lejos de terminar. La oscuridad dentro de la capilla parecía cobrar vida propia, alimentándose de los gritos y de la fuerza de las oraciones. La tensión aumentaba de forma insostenible. De repente, la bestia se detuvo. Un silencio absoluto llenó la capilla, tan espeso que parecía palpable. El padre Juan dejó de rezar, su respiración pesada, y sus ojos se entrecerraron con cautela. Algo en la criatura había cambiado. Ya no se encontraba tirada en el suelo como antes. Ahora se mantenía erguida, mirando fijamente al altar, como si pudiera sentir la lucha que se estaba librando en el aire. Fue entonces cuando, en un susurro casi imperceptible, la entidad habló. ¿Crees que puedes salvarlo? La voz era profunda, rasposa, como el sonido de un tronco ardiendo. Él ya no está aquí. Lo que queda es solo mi sombra. El padre Juan, sin apartar la vista de la criatura, sintió como un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Había escuchado rumores sobre las entidades demoníacas y sus juegos mentales, pero nunca imaginó que la lucha sería tan difícil. Sabía que el hombre, Marcos, estaba más perdido que nunca. La entidad que lo poseía era antigua, poderosa, y había logrado tomar su alma con un precio terrible. El hombre que alguna vez fue Marcos ya no existe. Continuó la voz demoníaca. Soy yo quien controla este cuerpo, y tu exorcismo solo alimenta mi poder. El alma de Marcos no volverá. Esta noche, serás tú quien ceda. Las palabras resonaron en los oídos del padre Juan como un eco que no desaparecía. Sabía que su misión estaba lejos de terminar, pero ahora, en lo más profundo de su ser, entendía que la batalla no solo se libraba en la carne, sino también en el alma de su paciente. Marcos no solo estaba poseído por una entidad, sino que había entregado su alma, condenándose a una eternidad de sufrimiento. «Dios mío, protégeme», exclamó el padre Juan, antes de dar un paso hacia la criatura con la espada en alto. Su voz, llena de determinación, rompió el silencio que había seguido a las palabras demoníacas. «En tu nombre, ordeno que te vayas, que suelte esta alma. Tú no tienes poder sobre él. Tú no tienes poder sobre nosotros». La criatura dejó escapar una carcajada retumbante, y el suelo tembló bajo los pies del padre Juan. Parecía que la lucha había alcanzado su punto culminante, y aunque los sacerdotes oraban con más fervor que nunca, Juan sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba.
Había tocado el fondo del abismo, y ahora debía enfrentarse a la sombra que amenazaba con tragárselo todo. La iglesia estaba sumida en una oscuridad opresiva, más densa que nunca, como si el mismo aire se hubiera envenenado con la presencia demoníaca que ahora habitaba el cuerpo de Marcos. La criatura, en su forma más monstruosa, seguía retorciéndose sobre el altar, desbordando una fuerza que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Los sacerdotes a su alrededor, que hasta entonces habían mantenido la fe, comenzaron a vacilar. La luz de las velas titilaba con cada rugido que emanaba de la bestia, y el suelo crujía bajo su peso. La lucha se había intensificado más de lo que cualquiera de ellos podría haber anticipado. Padre Juan, con el rostro empapado en sudor y los músculos tensos de tanto esfuerzo, mantenía la vista fija en la criatura. En su mente, las palabras de la entidad seguían resonando, como un eco que no podía sacudir. El alma de Marcos no volverá. Esta noche, serás tú quien ceda. Era un desafío directo a su fe y a su experiencia como exorcista. Sentía que el tiempo se le escapaba, que cada segundo que pasaba, la oscuridad se adueñaba más de la criatura. En ese preciso instante, una vibración profunda recorrió el suelo de la iglesia, seguida de un estremecedor susurro en el aire, como si una presencia invisible se deslizara entre las sombras. La criatura dejó de moverse por un momento, como si percibiera algo que la perturbaba. Y entonces, en un susurro gutural, dijo: ¿Crees que puedes salvarlo, sacerdote? ¿Crees que tienes el poder para romper el lazo que hemos formado? Padre Juan dio un paso atrás, sintiendo que el suelo bajo sus pies temblaba como si se estuviera desmoronando. La pregunta le dio un vuelco al corazón. Sabía que la bestia no estaba hablando solo de Marcos, sino de algo mucho más antiguo y oscuro. El pacto maldito que había unido al hombre con la entidad demoníaca. La entidad no era solo un espíritu que había poseído el cuerpo de Marcos, era un ser antiguo, una presencia que había hecho un trato con el hombre años atrás, un trato tan siniestro que trascendía las fronteras de la mortalidad. Marcos me ofreció su alma, sacerdote, continuó la entidad, su voz resonando con una claridad escalofriante. Me entregó su ser a cambio de poder, de fuerzas que lo elevarían por encima de los mortales. Me invocó en una noche de luna llena, cuando la magia de la oscuridad era más fuerte. Y en ese mismo momento, selló su destino. Un pacto de sangre, un pacto eterno. Las palabras de la entidad se hundieron en la mente del padre Juan como un peso insoportable. Todo lo que había creído saber sobre exorcismos, todo lo que había aprendido en años de estudio y práctica, parecía estar siendo desbordado por una realidad mucho más terrible. Marcos no solo había sido poseído, había entregado su alma voluntariamente. Y eso significaba que su salvación no solo dependía del exorcismo, sino de una ruptura en las leyes mismas de la vida y la muerte. Él ya no es el hombre que una vez fue. Continuó la voz demoníaca, burlándose del padre Juan. No puedes salvarlo. Lo que ves aquí es solo una sombra de lo que era. Una cáscara vacía que ahora sirve como mi anfitrión. Un escalofrío recorrió la columna vertebral del padre Juan. La entidad estaba jugando con él, probando sus límites, pero él no podía rendirse. Sabía que la verdadera batalla era ahora. El pacto de sangre que había sido realizado no podía ser deshecho solo con oraciones o con el poder de las reliquias. Necesitaba más, algo más fuerte que cualquier conjuro o oración. Con una mirada resuelta, el padre Juan levantó la espada consagrada y se acercó lentamente a la criatura, cuyos ojos brillaban con una luz roja y malévola. Era como si el alma de Marcos estuviera completamente perdida en ese punto, atrapada en un torbellino de oscuridad. La entidad, al ver el movimiento del sacerdote, dejó escapar una risa profunda y maligna. ¿Acaso crees que esa espada tiene poder sobre mí?, dijo la criatura, acercándose al altar con movimientos rápidos y violentos. La única forma de romper este pacto es un sacrificio. Un escalofrío recorrió el cuerpo del padre Juan. Entendió lo que la criatura quería decir. La única forma de destruir el vínculo era que alguien con una fe inquebrantable, entregara su alma en sacrificio para romper la cadena que unía al hombre con el demonio. Pero Juan sabía que, si hacía eso,
no solo estaría perdiendo su vida, sino también condenándose a un destino mucho peor, el mismo destino de Marcos. «No», gritó el padre Juan, levantando la espada en alto, mientras las oraciones salían de su boca como una tormenta. «En el nombre de Dios, ordeno que te vayas. Tú no tienes poder sobre nosotros». Pero la criatura solo sonrió, una sonrisa llena de desprecio. «Lo que no sabes, sacerdote, es que la salvación de Marcos no depende de ti. Depende de él, y de lo que esté dispuesto a hacer para liberarse de su propia condena». Era un juego macabro que solo los dioses oscuros podían comprender, y en ese momento, Juan entendió que, para salvar a Marcos, tendría que enfrentarse no solo a la bestia, sino también a los horrores más profundos que el hombre podría enfrentar. La lucha no solo era contra la entidad demoníaca, sino también contra la voluntad de un hombre que había entregado su alma por el poder. La superluna se alzaba en el cielo como un faro de luz oscura, iluminando la iglesia con un resplandor enfermizo que hacía que las sombras danzaran en las paredes. En la vasta oscuridad de la noche, los alrededores del Vaticano parecían desmoronarse bajo el peso de una maldición ancestral. El aire era pesado, cargado con el olor de tierra húmeda y hierbas en descomposición, y la tensión se sentía en cada rincón de la iglesia donde Padre Juan y sus compañeros sacerdotes se preparaban para lo que sería la última y más peligrosa confrontación. La bestia, aquella criatura maldita que había sido un hombre una vez, estaba retenida bajo fuertes cadenas en el altar, pero todos sabían que esta era la última noche en que podría ser contenida. La luna llena era la señal que indicaba el punto culminante de su transformación, el momento en que el pacto sellado años atrás alcanzaría su punto máximo. El hombre lobo volvería a emerger, más feroz y más destructivo que nunca. El padre Juan, agotado y marcado por las heridas de los intentos fallidos de exorcismo, se encontraba en la sacristía, frente a una mesa llena de reliquias sagradas. La luz de las velas titilaba débilmente, como si estuvieran luchando contra la sombra de lo que estaba por suceder. La mirada del sacerdote era firme, pero sus ojos reflejaban una preocupación que no podía disimular. Sabía que esta noche podría ser la última noche de su vida. Tomó una cruz de madera antigua, tallada con símbolos arcanos, y un pequeño frasco con agua bendita. Sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba el altar con los objetos sagrados. A su lado, dos sacerdotes más rezaban en voz baja. Sus palabras eran como un eco lejano en la atmósfera, pero las oraciones ya no parecían suficiente. El mal que se había desatado en el cuerpo de Marcos era demasiado grande, demasiado oscuro para ser enfrentado solo con fe y rituales. La luna llena iluminó la nave central de la iglesia, y el hombre lobo comenzó a retorcerse en su prisión. Los grilletes que lo mantenían atado crujían con cada movimiento, y un rugido bajo resonó en la iglesia, haciendo que los sacerdotes se pusieran alerta. El padre Juan caminó lentamente hacia el altar, su rostro marcado por la determinación y el temor. Era una mezcla de emociones contradictorias, la sabiduría adquirida durante años de servicio y el miedo a la oscuridad que estaba por desatarse. «Esta es la última oportunidad», murmuró el padre Juan para sí mismo. «Si no lo consigo esta noche, será el fin para todos nosotros». Las paredes de la iglesia comenzaron a vibrar, y un viento gélido surgió de ninguna parte, apagando las velas de la sala. La criatura comenzó a gritar, su voz mezclada con un sonido gutural y horrendo que parecía venir de lo más profundo del infierno. Sus ojos, de un rojo ardiente, brillaban con una luz demoníaca, y su piel palidecía mientras la transformación comenzaba a tomar forma. Los músculos de su cuerpo se hinchaban, el sonido de los huesos quebrándose resonaba en cada rincón, y el aire estaba impregnado con el olor de carne quemada. La bestia estaba a punto de escapar de su confinamiento. «¡Rápido!», gritó el padre Juan a los otros sacerdotes. «Sujétenlo con todas sus fuerzas. No podemos dejar que se libere». Con una rapidez aterradora, el hombre lobo rompió las cadenas. Sus garras afiladas desgarraron el metal como si fuera papel. Su cuerpo comenzó a transformarse, y de un hombre tembloroso, Marcos pasó a convertirse en una bestia de proporciones colosales. Su rostro se alargaba en una masa de fauces llenas de colmillos. Sus ojos se volvían completamente rojos,
y su piel se cubría de una capa de vello negro como la noche. El rugido que emitió al liberarse de las cadenas fue tan potente que hizo que los muros de la iglesia temblaran. La criatura se levantó sobre sus patas traseras, más grande y más violenta que cualquier ser humano podría haber imaginado. La presencia de maldad era tan intensa que la iglesia misma parecía desgarrarse a su alrededor. «No dejéis que se acerque», ordenó el padre Juan, levantando el cáliz con agua bendita y rociando la sala con ella. El líquido sagrado chisporroteó al entrar en contacto con la piel del hombre lobo, pero la criatura solo gruñó de rabia, resistiéndose con todas sus fuerzas. El ritual se había desbordado. La bestia no solo resistía la purificación, sino que parecía fortalecerse con cada golpe. Mientras la batalla comenzaba, el padre Juan se dio cuenta de que el ritual ya no era solo un exorcismo, sino una lucha por la vida y la muerte. Sabía que la única forma de romper el ciclo era derrotar a la entidad que había poseído a Marcos, la fuerza demoníaca que mantenía el hombre lobo en su poder. Pero la criatura no se rendiría tan fácilmente. Sabía que la batalla sería larga y peligrosa. Y, en lo más profundo de su corazón, el padre Juan comprendió que el sacrificio final podría ser el suyo. Afuera, la luna llena brillaba con más fuerza, iluminando el oscuro Vaticano mientras el padre Juan se preparaba para el desafío más grande de su vida, la lucha por la salvación de Marcos y la paz del alma del sacerdote. Comenzaba en ese preciso momento. La noche estaba en su punto culminante cuando el padre Juan, con su rostro marcado por la fatiga y la desesperación, se adentró en el corazón del Vaticano. El altar había sido preparado, y las reliquias sagradas brillaban en la oscuridad con una luz que parecía desafiar la oscuridad misma. Pero había algo más. Una sensación palpable de que el ritual que estaba a punto de llevarse a cabo no solo sería una batalla contra la bestia, sino contra las fuerzas más profundas y oscuras que residían en este mundo y más allá. Marcos, o lo que quedaba de él, se encontraba en el centro del altar, encadenado, pero luchando con una fuerza que parecía imposible para un ser humano. Su cuerpo seguía transformándose, su figura humana casi desapareciendo por completo, reemplazada por la forma monstruosa de un hombre lobo colosal. Sus ojos ardían con un brillo rojo infernal, y su rugido de rabia llenaba la iglesia, haciendo que el suelo temblara y las velas parpadearan. La maldición que lo poseía estaba en su apogeo, y el padre Juan sabía que esta era la última oportunidad para liberar a Marcos y salvar sus almas, tanto la del hombre como la suya. «El poder de la iglesia es más grande que cualquier demonio», murmuró el padre Juan, mirando las reliquias que yacían sobre el altar. Había en sus manos una cruz de madera tallada, que había sido consagrada en una ceremonia especial. Además, en la mesa sagrada descansaban varias reliquias poderosas, un trozo de la corona de espinas, un vial de sangre de mártir, y el cáliz que había servido en innumerables rituales de exorcismo a lo largo de los siglos. Con la solemnidad de quien sabe que está a punto de enfrentar lo más temido, el padre Juan comenzó a recitar las antiguas oraciones que habían sido transmitidas por generaciones de exorcistas. Su voz resonó en la iglesia, firme y clara, aunque cada palabra era una lucha contra el terror que acechaba en la sala. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», comenzó el exorcista, su voz profunda y resonante. «Te ordeno, demonio, que abandones este cuerpo. Tu reino sobre este hombre ha terminado. En el nombre de Cristo, que su sangre derramada te repela». Pero la respuesta no fue la de un demonio común. Marcos, o lo que quedaba de él, gruñó furiosamente, su cuerpo contorsionándose mientras las cadenas que lo mantenían atado comenzaron a resquebrajarse bajo la fuerza sobrenatural que lo dominaba. El aire se tornó pesado, opresivo, como si una presión invisible estuviera aplastando todo lo que tocaba. El padre Juan no flaqueó. Su fe era más fuerte que cualquier adversidad. «Vas a ser expulsado, demonio», gritó, su voz resonando con la autoridad de un líder espiritual que no temía enfrentarse a las sombras. Alzó la cruz consagrada frente a él, y una luz brillante comenzó a emanar de la madera. La criatura, ahora completamente transformada en un monstruo, levantó la cabeza y emitió un rugido que resonó en los cimientos de la iglesia. La bestia luchó contra las cadenas, pero el padre Juan, con todas sus fuerzas,
Empezó a invocar el poder de las antiguas oraciones. Exorcizo a este demonio, y en el nombre de Cristo, te ordeno que dejes este cuerpo y regreses al abismo de donde nunca debiste haber salido. El alma de este hombre no te pertenece. Pero la resistencia del demonio no se detenía. La criatura, llena de ira, parecía luchar contra la fuerza de las palabras del sacerdote. Cada vez que el padre Juan recitaba una oración, el aire se volvía más espeso y un viento gélido azotaba las paredes de la iglesia. Los sacerdotes que lo acompañaban cayeron de rodillas, incapaces de soportar la presión espiritual. Pero el padre Juan no se dejó vencer. Su voz se alzó aún más fuerte, resonando en toda la iglesia, hasta el punto de que las paredes mismas parecían temblar. «Por la sangre de Cristo», exclamó, y una brillante luz celestial descendió sobre el altar, rodeando a la criatura con una aura tan brillante que parecía casi cegadora. La bestia retrocedió, su cuerpo convulsionando, como si la luz estuviera quemando su carne maldita. Un estallido resonó, y por un momento, todo quedó en silencio. La bestia había caído al suelo, temblando y gimiendo, mientras las cadenas que la mantenían prisionera crujían. El padre Juan, exhausto, se acercó lentamente. Sabía que el final estaba cerca, pero también sabía que el peor desafío aún no había llegado. De repente, una risa gutural resonó en el aire, una risa que no provenía de la criatura, sino de la entidad que se encontraba detrás de ella. El padre Juan entendió que la lucha aún no había terminado. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Sin embargo, con una última oración, el padre Juan levantó el cáliz, empapando la sala con agua bendita. La criatura, completamente inmóvil, comenzó a desmoronarse. Por un momento, parecía que todo el mal que había poseído a Marcos había desaparecido, pero la entidad seguía viva, observando desde las sombras, esperando su momento. La luz brillante envolvió el altar, y el padre Juan, con toda su fe, se preparó para el último y más difícil de los enfrentamientos. La victoria aún no estaba asegurada, y sabía que el sacrificio final podía ser la única forma de cerrar el ciclo del mal que había plagado la iglesia. La noche estaba en su punto culminante cuando el padre Juan, con su rostro marcado por la fatiga y la desesperación, se adentró en el corazón del Vaticano. El altar había sido preparado, y las reliquias sagradas brillaban en la oscuridad con una luz que parecía desafiar la oscuridad misma. Pero había algo más. Una sensación palpable de que el ritual que estaba a punto de llevarse a cabo no solo sería una batalla contra la bestia, sino contra las fuerzas más profundas y oscuras que residían en este mundo y más allá. Marcos, o lo que quedaba de él, se encontraba en el centro del altar, encadenado, pero luchando con una fuerza que parecía imposible para un ser humano. Su cuerpo seguía transformándose, su figura humana casi desapareciendo por completo, reemplazada por la forma monstruosa de un hombre lobo colosal. Sus ojos ardían con un brillo rojo infernal, y su rugido de rabia llenaba la iglesia, haciendo que el suelo temblara y las velas parpadearan. La maldición que lo poseía estaba en su apogeo, y el padre Juan sabía que esta era la última oportunidad para liberar a Marcos y salvar sus almas, tanto la del hombre como la suya. «El poder de la iglesia es más grande que cualquier demonio», murmuró el padre Juan, mirando las reliquias que yacían sobre el altar. Había en sus manos una cruz de madera tallada, que había sido consagrada en una ceremonia especial. Además, en la mesa sagrada descansaban varias reliquias poderosas, un trozo de la corona de espinas, un vial de sangre de mártir, y el cáliz que había servido en innumerables rituales de exorcismo a lo largo de los siglos. Con la solemnidad de quien sabe que está a punto de enfrentar lo más temido, el padre Juan comenzó a recitar las antiguas oraciones que habían sido transmitidas por generaciones de exorcistas. Su voz resonó en la iglesia, firme y clara, aunque cada palabra era una lucha contra el terror que acechaba en la sala. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzó el exorcista, su voz profunda y resonante. «Te ordeno, demonio, que abandones este cuerpo. Tu reino sobre este hombre ha terminado. En el nombre de Cristo, que su sangre derramada te repela». Pero la respuesta no fue la de un demonio común. Marcos, o lo que quedaba de él,
gruñó furiosamente, su cuerpo contorsionándose mientras las cadenas que lo mantenían atado comenzaron a resquebrajarse bajo la fuerza sobrenatural que lo dominaba. El aire se tornó pesado, opresivo, como si una presión invisible estuviera aplastando todo lo que tocaba. El padre Juan no flaqueó. Su fe era más fuerte que cualquier adversidad. «Vas a ser expulsado, demonio», gritó, su voz resonando con la autoridad de un líder espiritual que no temía enfrentarse a las sombras. Alzó la cruz consagrada frente a él, y una luz brillante comenzó a emanar de la madera. La criatura, ahora completamente transformada en un monstruo, levantó la cabeza y emitió un rugido que resonó en los cimientos de la iglesia. La bestia luchó contra las cadenas, pero el padre Juan, con todas sus fuerzas, empezó a invocar el poder de las antiguas oraciones. «Exorcizo a este demonio, y en el nombre de Cristo, te ordeno que dejes este cuerpo y regreses al abismo de donde nunca debiste haber salido. El alma de este hombre no te pertenece». Pero la resistencia del demonio no se detenía. La criatura, llena de ira, parecía luchar contra la fuerza de las palabras del sacerdote. Cada vez que el padre Juan recitaba una oración, el aire se volvía más espeso y un viento gélido azotaba las paredes de la iglesia. Los sacerdotes que lo acompañaban cayeron de rodillas, incapaces de soportar la presión espiritual. Pero el padre Juan no se dejó vencer. Su voz se alzó aún más fuerte, resonando en toda la iglesia, hasta el punto de que las paredes mismas parecían temblar. «Por la sangre de Cristo», exclamó, y una brillante luz celestial descendió sobre el altar, rodeando a la criatura con una aura tan brillante que parecía casi cegadora. La bestia retrocedió, su cuerpo convulsionando, como si la luz estuviera quemando su carne maldita. Un estallido resonó, y por un momento, todo quedó en silencio. La bestia había caído al suelo, temblando y gimiendo, mientras las cadenas que la mantenían prisionera crujían. El padre Juan, exhausto, se acercó lentamente. Sabía que el final estaba cerca, pero también sabía que el peor desafío aún no había llegado. De repente, una risa gutural resonó en el aire, una risa que no provenía de la criatura, sino de la entidad que se encontraba detrás de ella. El padre Juan entendió que la lucha aún no había terminado. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Sin embargo, con una última oración, el padre Juan levantó el cáliz, empapando la sala con agua bendita. La criatura, completamente inmóvil, comenzó a desmoronarse. Por un momento, parecía que todo el mal que había poseído a Marcos había desaparecido, pero la entidad seguía viva, observando desde las sombras, esperando su momento. La luz brillante envolvió el altar, y el padre Juan, con toda su fe, se preparó para el último y más difícil de los enfrentamientos. La victoria aún no estaba asegurada, y sabía que el sacrificio final podía ser la única forma de cerrar el ciclo del mal que había plagado la iglesia. La atmósfera dentro del Vaticano se había vuelto insoportable. La iglesia estaba sumida en una oscuridad casi palpable, rota solo por las luces parpadeantes de las velas y la tenue resplandecencia que emanaba de las reliquias sagradas. Cada suspiro del padre Juan era un peso sobre sus hombros, pero su fe no vacilaba, no podía hacerlo. Sabía que esta era la última oportunidad para liberar al hombre que una vez fue Marcos y erradicar la maldición que lo había poseído. La criatura, transformada completamente en un monstruo, rugió con una fuerza indescriptible, su aliento caliente y fétido llenando el aire. La piel de la bestia era gruesa y dura. Sus ojos inyectados de sangre brillaban con una intensidad demoníaca. No era un hombre, ni siquiera una bestia común. Era la manifestación de una oscuridad ancestral, una pesadilla que se había apoderado de un alma inocente. El padre Juan, con la cruz consagrada en una mano y el cáliz sagrado en la otra, avanzó hacia la criatura. Sabía que no podía vacilar, que no podía ceder al miedo. La batalla espiritual que se desataría sería mucho más feroz que cualquier lucha física. La bestia, con sus garras afiladas como cuchillos y dientes que relucían bajo la luz tenue, lanzó un gruñido ensordecedor y se abalanzó sobre él con una rapidez aterradora. Pero el padre Juan había estado esperando este momento durante semanas. Con un grito de fe, levantó la cruz y comenzó a recitar las palabras del ritual final.
Su voz resonaba con poder, una resonancia que parecía retumbar en las paredes de la iglesia, desafiando la oscuridad que había invadido el lugar. La criatura se detuvo un instante, como si la fuerza de esas palabras lo hubiera tocado. Pero no vaciló por mucho tiempo. Al contrario, la ira se apoderó de ella, y con un grito de furia, se lanzó de nuevo hacia el sacerdote. El padre Juan apenas tuvo tiempo de esquivar el ataque. La bestia pasó zumbando a su lado, sus garras arañando el aire con un rugido de rabia. La iglesia tembló bajo el peso de su furia. El suelo crujió, y un fragmento de piedra cayó del techo. Sin embargo, el sacerdote se mantuvo firme, sin apartar la mirada de su objetivo: liberar a Marcos y erradicar la oscuridad que lo controlaba. El padre Juan recitó una vez más la oración más poderosa que conocía, invocando el nombre de Cristo y pidiendo ayuda divina en la batalla. La cruz, en su mano, comenzó a brillar con una luz cegadora. La bestia se detuvo de golpe, sus ojos brillando con odio y desesperación. Parecía que la fuerza de su lucha era más feroz que nunca, pero había algo en sus movimientos que indicaba que su control sobre su forma se estaba desmoronando. «¡Sal de su cuerpo, demonio!», gritó el padre Juan con toda su voz, lanzando el cáliz sagrado hacia la criatura. El cáliz, que contenía agua bendita, se rompió en el aire y la sustancia sagrada se derramó sobre la bestia. La criatura chilló, un grito que resonó en las paredes de la iglesia, tan potente que parecía romper los cimientos. La piel de la bestia comenzó a arder al contacto con el agua bendita, y la criatura cayó de rodillas, cubriéndose los ojos con las manos. Sin embargo, no estaba derrotada. El padre Juan, con su último aliento, levantó la cruz una vez más. Sabía que la batalla final no era solo física, sino espiritual. La lucha contra el demonio que había poseído a Marcos era más compleja de lo que jamás habría imaginado. La bestia seguía luchando, pero el sacerdote no se detendría hasta el final. «Por el poder de Dios y la fuerza de su amor», exclamó. Y con un último grito, la cruz brilló como nunca antes. La luz era cegadora, pura, capaz de iluminar las tinieblas más profundas. La criatura chilló nuevamente, pero esta vez su grito fue de angustia y terror. La fuerza de la luz comenzó a desintegrar su forma, arrancando la oscuridad de su alma. La bestia, incapaz de resistir, comenzó a transformarse de nuevo, esta vez en una figura humana, pero su rostro estaba demacrado, envejecido por la maldición que había soportado durante tanto tiempo. Con un último rugido, la criatura colapsó en el suelo, completamente derrotada. La luz de la cruz disminuyó lentamente, y todo lo que quedaba en el altar era el cuerpo exhausto de la bestia y el silencio absoluto de la iglesia. El padre Juan, agotado, cayó de rodillas. Había ganado, pero a un costo terrible. Sabía que la lucha espiritual que acababa de librar no solo había sido por la vida de Marcos, sino también por el alma del sacerdote mismo. Los sacrificios habían sido enormes, y él había puesto su vida en juego. Pero el mal había sido derrotado, y la paz, aunque temporal, había regresado al Vaticano. Mientras se levantaba con esfuerzo, el sacerdote miró al cuerpo del hombre que había sido Marcos. El alma que había sido liberada finalmente descansaba en paz. El padre Juan se acercó, con los ojos llenos de compasión, y susurró una oración por el hombre que alguna vez fue, por su alma liberada del tormento. La lucha había terminado, pero el mal nunca desaparecía por completo. El padre Juan sabía que siempre habría más batallas que librar, más oscuridad que enfrentar. Sin embargo, esta noche, en este momento, la victoria era suya. El Vaticano había quedado en silencio absoluto tras la intensa batalla. El aire, impregnado de un olor pesado a azufre y sudor, parecía retener en cada rincón la memoria de lo que había ocurrido. La iglesia, antes llena de vida y devoción, ahora parecía un lugar solitario y sombrío. La lucha contra el mal había sido ganada, pero la victoria, aunque importante, no fue sin sacrificios. Padre Juan, exhausto y herido, se desplomó en una de las bancas del templo, su respiración profunda y entrecortada. Había estado luchando durante lo que parecieron horas, enfrentándose no solo a la criatura poseída por un demonio ancestral,
sino a las fuerzas mismas de la oscuridad. Sus manos temblaban al sostener la cruz, el símbolo de su fe, mientras la luz de las velas titilaba alrededor. El calor que emanaba del cuerpo de la criatura derrotada era el único vestigio de la violencia que acababa de desatarse. La figura que antes había sido Marcos, el hombre maldito, y que ahora yacía en el suelo como una sombra de lo que fue, había dejado de ser un monstruo. Su cuerpo estaba débil, envejecido, con cicatrices que marcaban su alma más que su carne. La maldición que lo había transformado en bestia había sido finalmente rota, y con ello, la oscuridad que la había dominado comenzó a desvanecerse. Padre Juan se levantó lentamente, arrastrando sus pies. Se acercó al cuerpo de Marcos, que ahora, aunque respiraba débilmente, estaba en paz. El exorcismo había terminado, pero el trabajo de sanar no lo estaba. Se arrodilló frente a él, rezando en voz baja para que su alma pudiera descansar, libre del tormento que había sufrido durante tanto tiempo. La guerra espiritual, aunque había sido librada, dejaba cicatrices tanto en los que la vivieron como en los que presenciaron su brutalidad. Durante su oración, la puerta del Vaticano se abrió con un crujido. El ruido rompió el silencio tenso de la iglesia, y de la penumbra emergió una figura familiar, el cardenal Benedictus, un hombre de rostro severo y expresión grave. Él había estado monitoreando los eventos desde el inicio del exorcismo, y al ver la calma que se había instaurado en la iglesia, sabía que la victoria era de Padre Juan. «Padre Juan», dijo Benedictus, su voz firme y seria, «has logrado lo que muchos pensaron imposible. Has liberado al alma de Marcos, y has erradicado el mal que lo poseía. Pero, ¿a qué costo? El Vaticano no puede ignorar lo que has hecho, las fuerzas que has enfrentado. La verdad sobre la maldición no debe salir de estas paredes». El sacerdote levantó la vista, agotado, pero con una serenidad en su rostro. Sabía lo que Benedictus quería decir. La iglesia, aunque había derrotado al mal, temía las repercusiones de lo sucedido. El conocimiento de que un hombre había sido poseído por un demonio y se había transformado en una criatura de pesadilla era una amenaza para la imagen de la iglesia. El Papa no podía arriesgarse a que los fieles perdieran la fe en el Vaticano. «El mal ha sido derrotado, cardenal», respondió Padre Juan, su voz suave pero firme. «La verdad de lo que sucedió aquí debe permanecer oculta, pero sé que la oscuridad siempre busca una rendija por donde entrar, y el precio de la salvación es alto. Todos los que han presenciado esto deben guardar silencio». Benedictus asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. Sabía que el Padre Juan había pagado un precio muy alto por su victoria, pero también entendía que la verdad podía destruir la fe de millones. El Vaticano protegería a su sacerdote, pero la Iglesia no podría permitir que el mundo exterior supiera de las atrocidades que se habían desatado en sus muros. Los dos hombres se quedaron en silencio durante un largo momento, mirando al hombre liberado de la maldición. Marcos, aunque parecía humano nuevamente, no era el mismo. Había perdido algo más que su humanidad. Había sido marcado por una oscuridad que no podía deshacerse completamente, una cicatriz en su alma que perduraría por siempre. «¿Qué será de él?», preguntó Benedictus, rompiendo el silencio. Padre Juan suspiró, su mirada triste y pensativa. «Él ha sido liberado. Ahora, lo único que puedo hacer es rezar por su alma. Pero la paz que buscamos aquí es temporal. El mal nunca duerme». Con un gesto de su mano, Benedictus indicó que se llevaría el cuerpo de Marcos para darle sepultura. El hombre había sido víctima de fuerzas mucho mayores que él, y merecía descansar en paz, aunque el precio por su alma fuera más alto de lo que cualquiera hubiera imaginado. Padre Juan se quedó un momento más en la iglesia, orando por la liberación definitiva de los que habían caído bajo la maldición, y por la protección del Vaticano. Sabía que su vida nunca sería la misma después de esta experiencia, pero también entendía que la batalla contra las fuerzas oscuras era interminable. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas de la iglesia, señalando el fin de una noche larga y terrorífica. El Vaticano, por un tiempo, permanecería en silencio, pero en el corazón de Padre Juan, una certeza permaneció. Aunque el mal había sido derrotado, siempre habría una nueva sombra acechando en la oscuridad.
esperando el momento adecuado para regresar. Y hasta que eso ocurriera, él estaría listo para enfrentarlo, una vez más. El Vaticano, en su majestuosidad y solemnidad, nunca había estado tan en silencio. Las paredes que normalmente resonaban con las plegarias y cantos de los fieles, ahora parecían guardar un secreto, un eco distante de los horrores que habían ocurrido en sus pasillos. La iglesia estaba tranquila, como si el mal nunca hubiera tocado su suelo sagrado. Pero los que estuvieron allí sabían que, por dentro, algo había cambiado para siempre. Iván, sentado frente a un micrófono, miraba a su alrededor, el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles fuera de la ventana. El frío de la mañana se filtraba a través de las cortinas, un recordatorio de que el tiempo había pasado. El exorcismo, el enfrentamiento con la oscuridad, la victoria. Todo parecía ser ahora parte de un sueño lejano, como si la realidad hubiera sido distorsionada por el miedo y la desesperación. Han pasado semanas desde el exorcismo, comenzó Iván, con la voz grave y llena de una cierta melancolía. Y la verdad es que nadie sabe lo que realmente ocurrió dentro del Vaticano aquella noche. Las autoridades eclesiásticas han mantenido todo en secreto. Incluso el propio padre Juan ha desaparecido, como si nunca hubiera existido. La historia que les cuento, mis amigos, es un testimonio de lo que sucedió. No es un relato de fantasía ni un cuento de terror. Es la verdad que la iglesia nunca permitirá que salga a la luz. Con un suspiro profundo, Iván dejó de hablar un momento. El peso de las palabras se había hecho evidente en su rostro. La historia del hombre lobo y el exorcismo había marcado su vida de una forma irreversible. Había visto la oscuridad de cerca, había estado al borde de la muerte, y aunque había sobrevivido, no era el mismo. Aquella noche lo había cambiado todo. Lo que descubrimos, lo que vimos, continuó Iván, ahora mirando fijamente al micrófono como si buscara las palabras correctas. Fue algo que desafía todo lo que creíamos conocer sobre el bien y el mal. El padre Juan, aquel hombre que dedicó su vida a enfrentar lo demoníaco, luchó con fuerzas que no estaban de este mundo. Y él, el hombre lobo, no era simplemente una criatura condenada. Era el recipiente de algo mucho más oscuro. Un pacto hecho con la entidad que había corrompido su alma. Y, sin embargo, a pesar de todo, el sacrificio de Juan, su valentía, fue lo que lo salvó. Iván cerró los ojos por un instante, como si quisiera borrar de su mente la imagen del rostro desfigurado del hombre lobo, el miedo en los ojos del padre Juan cuando la oscuridad comenzó a envolverlo. La iglesia, el lugar sagrado donde la lucha se había llevado a cabo, parecía haber absorbido todo el sufrimiento, la desesperación y el dolor de esa noche. Pero incluso en ese silencio, la memoria seguía viva. No hubo celebración después del exorcismo. Continuó Iván, ahora con una nota más sombría en su voz. El Vaticano mantuvo todo en silencio, no solo para proteger su imagen, sino para evitar que el mundo supiera lo que había ocurrido en su centro más sagrado. La verdad es peligrosa, y más aún cuando involucra una entidad como la que el padre Juan enfrentó. La gente no está lista para saber que el mal puede acechar en los rincones más insospechados, incluso donde menos lo esperas. A veces, las sombras se esconden en lo más profundo de los lugares que creemos seguros. Pero el mal nunca se olvida, dijo Iván con firmeza, una determinación renovada en su tono. Y aunque la iglesia quiera mantener este capítulo cerrado, nosotros sabemos la verdad. Los sacrificios que se hicieron, las vidas que fueron arrancadas, no deben ser olvidadas. La lucha de Juan no fue en vano. Él venció la oscuridad, pero a un costo que no podemos ignorar. El hombre lobo ya no camina entre nosotros, pero el mal, mis amigos, siempre está esperando, siempre está acechando. Se hizo un largo silencio. El sonido del viento afuera parecía amplificar el eco de las palabras de Iván. El Vaticano podría haber silenciado los ecos del exorcismo, pero las sombras de la noche, la lucha y el sacrificio seguían vivas en la memoria de aquellos que estuvieron allí. La oscuridad no desaparecía tan fácilmente. Esto es lo que les quería contar, finalizó Iván, con la voz algo más suave. Una historia que nunca se contará en los libros de historia, una verdad que solo unos pocos conocen.
la Iglesia, el Vaticano, el hombre lobo, el exorcismo. Todos esos son fragmentos de una realidad que ha quedado oculta. La luz puede brillar por encima, pero debajo de ella siempre habrá oscuridad. Con esas palabras, Iván apagó el micrófono. Un largo silencio se instaló en la habitación. Los recuerdos del hombre lobo y del exorcismo permanecían en su mente, como un susurro persistente. La paz, aunque alcanzada, no era absoluta, y el Vaticano, aunque tranquilo por fuera, seguía siendo un lugar lleno de secretos que jamás serían revelados. Así, la historia del exorcismo del hombre lobo en el Vaticano llegó a su fin. Pero para Iván, el verdadero final no estaba en las palabras que acababa de pronunciar. El mal nunca desaparece por completo, y aunque el hombre lobo ya no estaba, las sombras de esa noche seguirían acechando en los rincones más oscuros de la realidad.